Durango 2009, profundización de la crisis. Continuamos. Bien, Sergio Duarte, estamos pues en la combinación de dos factores, crisis económica e inseguridad pública. Acá en el contexto nacional, pues hay sin lugar a dudas preocupaciones legítimas sobre si estos dos graves problemas los vamos a llevar de manera permanente el próximo año. En un año donde tú lo sabes perfectamente, la agenda político-electoral contempla 12 procesos en igual número de entidades federativas, en 10 de ellas hay renovación de los poderes, sin lugar a dudas que es un año típicamente electoral, para algunos analistas atado ya al proceso sucesorio del 2012. ¿Cuál sería tu perspectiva, Sergio? No, bueno, creo que las intervenciones que me antecedieron en estas materias arrojan toda una serie de datos y factores interesantes con los cuales coincidimos. Yo creo que es importante tener claro, para poder arrojar luz sobre lo que estamos viviendo en este momento, que hay una crisis global de carácter económica y se ha considerado que es una reestructuración del sistema capitalista internacional y que tiene efectos ya dramáticos en la economía de México y lógicamente en el bolsillo de los durangueños. Esta crisis económica que ha profundizado es una crisis cíclica y que también ha generado que caigan varios mitos. Desde los años 70 vino toda una oleada de opinión y de práctica económica en el que se le fue dando preponderancia casi absoluta al mercado, a grado tal que durante esta etapa, en los últimos 30 años, en México avanza una monopolización de la economía. En todos los diferentes ramas de la actividad económica tenemos monopolios. Tenemos monopolios en los medios de comunicación, tenemos monopolios en energía, tenemos monopolio en toda una serie de aspectos importantísimos y que son los que definen la ruta económica de un país. Conjuntamente con esto se ha venido consolidando, configurando una clase económica en torno a 500 familias que son las que definen la situación económica en el país. Desafortunadamente, a todas luces muy visible, con falta de compromiso con la nación, y para acabarla han secuestrado el interés público. Es decir, toda la actividad que gira en torno a estas 500 familias, en torno a unos cuantos monopolios de la actividad económica del país, se han venido ostentando con la representación general de nuestro país. Y en el caso de Televisa hay una situación muy, muy clara en la que los monopolios televisivos se han venido apropiando de la opinión pública y de toda una serie de decisiones importantes en nuestro país. En Durango no pasa desapercibido también, o sea, tenemos efectos fuertes, dramáticos, caída de la planta productiva, agotamiento del modelo de producción tanto agrícola como forestal, las remesas que durante muchos años han sido factor importante de divisas y de sostenimiento de la economía, de las microeconomías en ejidos, en colonias, prácticamente están caídas. Entonces, esto también ha motivado que detonen toda una serie de actividades alternativas, desde actividades ilegales, narcotráfico, así es, comercio ambulante, piratería, etcétera, etcétera, actividades económicas que son de subsistencia y que se convierten en estrategias de sobrevivencia de un sinfín de familias, personas, etcétera. Entonces, tenemos una economía prácticamente en el suelo. Es cierto que el factor inversión pública, presupuesto público, viene en cierta forma a quitarle un poquito de peso a la balanza en otro sentido, pero no en el porcentaje suficiente. Creemos que es importante. Yo he platicado con algunas gentes, la semana pasada platico con gente que venía del Distrito Federal y les llama la atención de que dicen, encontramos mucha obra pública aquí en el estado, aquí en Durango. Es cierto, o sea, pero no es suficiente para poder remontar la crisis económica y yo no creo que la podamos remontar en el 2010. Es una crisis cíclica importante y que como país el gobierno federal no supo aplicar las medidas en tiempo
como para revertir en menor tiempo los efectos de esta crisis global. Ahorita estamos viendo que están tomando ciertas medidas de cambios importantes en la Secretaría de Hacienda y en el Banco de México, que son dos entidades que regulan mucho la actividad económica de nuestro país. Esto, lógicamente, se ha concatenado con una profundización alarmante, yo creo que demasiado preocupante, de la inseguridad pública en el país, en el Estado. Ya se señalaba que somos el quinto país con un grado de inseguridad pública tremenda. Y bueno, efectivamente, a estas alturas, a 3 años de que se le declara la guerra a la delincuencia organizada, creo que es importantísimo reflexionar y revisar la estrategia que se considera ya incluso por algunos connotados miembros del Partido de Acción Nacional como Manuel Espino como una guerra fallida, prácticamente. Entonces, por todos lados vemos ejecuciones. Desafortunadamente también, y lo que profundiza esto, es que en este momento los cárteles de la droga, los grupos organizados para delinquir, ya están prácticamente desafiando al Estado. Claro. Y lo hemos visto ya con las últimas ejecuciones de familiares del general que cayó en el último operativo en contra de Arturo Beltrán Leiva, y algunas otras acciones aquí mismo en Durango. Sí, lo que sucedió con Cuencamé y los miembros de la Procuraduría de Ocampo, que son ejecutados, se les cortan las cabezas. Entonces, es de tener cuidado esto. Creo que está rebasando cierto nivel de inseguridad pública y está configurándose un escenario demasiado complejo, tanto en la inseguridad pública, el aspecto económico y la cuestión social. La pobreza crece y parece que no hay más alternativa para cientos de familias y sobre todo de jóvenes que engrosan las filas de la delincuencia organizada, más que entrarle a las actividades ilícitas, y ya en este momento con la capacidad de fuego, de movilización, de logística para desafiar al Estado mismo. Muy bien, me indican que voy a nuestro siguiente corte comercial. Regresamos en unos minutos. Al regresar, cuando hablamos de Estado también hay que pensar que el problema no es solo del gobierno federal, aunque el líder nacional había sido... Durango 2009, profundización de la crisis. regresamos.